¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el pasado llamara a tu puerta, con el rostro de alguien que creías perdido para siempre? En esta historia, una noche de gala se convierte en el escenario de una revelación capaz de reescribir el destino de toda una familia y demostrar que el amor es tan tenaz como para caminar sobre el fuego. Prepárate para presenciar un reencuentro que el tiempo intentó borrar, pero que el corazón nunca olvidó. Cada gesto, cada silencio, cada mirada, todo aquí es demasiado real para ser casualidad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y si disfrutas de las historias que el destino intentó ocultar, suscríbete ahora y ven a vivirla con nosotros. Despertó antes del amanecer, con la sensación de que la casa respiraba de otra manera, como cuando aguantamos la respiración sin darnos cuenta. La mansión estaba en silencio, pero no el silencio de la riqueza. Era el silencio de quien espera noticias que podrían hacer temblar el suelo. El sobre blanco lo esperaba en el aparador del recibidor, apoyado en el marco de fotos de su madre como una nota retrasada de otro tiempo. Gabriel no había dormido bien y sabía por qué. Desde la noche de la fundación, el recuerdo del collar en forma de estrella había llegado como una luz que ciega y guía a la vez. Recordó el brillo que se reflejaba en los cristales, el tropiezo al hablar y los latidos torcidos de su corazón a un ritmo que no controlaba desde los 9 años. Pensó en el humo antiguo que aún persiste en los huesos de quienes sobrevivieron a un incendio y en la máscara que aprendió a usar para llegar a fin de mes en el mundo de su padre. Su padre, por cierto, dormía en la habitación del fondo del recibidor, o fingía hacerlo. Ese hombre aprendió a enterrar todo bajo el trabajo, y el trabajo también se convierte en una manta. Gabriel puso los dedos sobre el papel sellado y aspiró aire como quien abre una ventana en una habitación cerrada durante años. No quería la valentía de una película, solo quería la mínima fuerza para leer sin desplomarse. Apartó la mano. Decidió no abrirla él mismo. Tomó el largo camino hacia la cocina, bajando los escalones de mármol sin mirarse en el espejo. El olor a café rancio le recordaba días normales, y esa normalidad le dolía más que cualquier llama. Rosa ya estaba despierta, incluso sin ruido. Quienes crecen en albergues aprenden a levantarse antes del amanecer y a no ocupar demasiado espacio. Sostenía una taza con ambas manos como si usara el calor para silenciar un temblor. Desde la gala, Gabriel se había dado cuenta de que todo a su alrededor tenía 2 versiones, la que contaba a la prensa y la que su cuerpo entendía sin palabras. Y su cuerpo le decía que la estrella alrededor de su cuello no era un detalle, era un hilo que sacaba toda su vida del cajón. Colocó otra taza a su lado. Volvió la mirada hacia la ventana y decidió que el sobre se abriría allí, en ese sencillo suelo de baldosas, lejos de las luces y cerca de las cosas reales. El reloj de la pared marcaba las 6:20. Era temprano, pero el día ya tenía el aspecto de una decisión irrevocable. Si fuera mentira, lo afrontaría. Si fuera verdad, tendría que aprender a respirar de nuevo. Dejó el sobre la mesa y le pidió que se quedara, con la sencillez de quien no sabe pedir ayuda pero la necesita. Dijo que no quería convertirlo en un espectáculo, solo en un momento sincero, en una mesa limpia con olor a café y pan. Rosa asintió y se ajustó la cadena dentro del collar como para proteger lo que aún no comprende. Sus dedos temblaban ligeramente, pero lo suficiente como para delatar el recuerdo de noches de insomnio en un sofá abrigado. Notó la taza agrietada cerca del asa, una pequeña cicatriz de porcelana que parecía decir que las cosas útiles también se rompen. El reloj seguía marcando segundos obstinados, y cada tic-tac golpeaba dentro de su pecho como un martillo sobre metal. La luz de la ventana encendió polvo en el aire y pensó que
El polvo y el humo tienen la misma costumbre de colarse por las grietas. Sus manos sudaban más de lo habitual y la esquina del papel se humedeció con la humedad, dejando un borde ondulado. Le preguntó si prefería abrirlo allí o en la sala, y ella respondió con un «aquí» casi silencioso, sin mirarlo. Arriba fue así, sin ceremonia, que pasó la uña por la solapa, respiró profundamente, pero se detuvo a 1 centímetro de rasgar y se quedó paralizado. El miedo no era a la palabra escrita, sino a lo que ocurre después, a lo que se hace cuando no se puede volver atrás. Se dio cuenta de que estaba repitiendo una vieja costumbre: contar hasta 4, contener la respiración, contar hasta 4, soltar lentamente. La técnica que le enseñó el psicólogo a los 13 años, mucho después del incendio, cuando su cuerpo aún daba la alarma ante cualquier crujido. En el pasillo, una tabla del suelo crujió y el sonido llegó con el olor de la loción de afeitar de su padre. Una mezcla de rutina y distancia. Comprendió que necesitaba llamar a Eduardo antes de que el resultado se convirtiera en un secreto entre ellos y se convirtiera en una guerra más tarde. No quería convertir la verdad en munición, quería que la casa lo oyera todo de todos modos. Y en ese preciso instante dejó el sobre quieto, fue a la puerta, encontró a su padre erguido, despierto, y le pidió que bajara sin hablar alto. Los tres regresaron a la cocina, y fue extraño cómo esa habitación, siempre usada para gente invisible, se convirtió en el centro de la familia. Nadie se enderezó, nadie ajustó su postura. Cada uno llevaba su propia historia en el cuerpo y en la piel. Cuando la hoja del abrelatas tocó el papel, el sonido fue leve pero claro, de esos que se quedan grabados para siempre, y finalmente lo abrió. Eduardo se quedó de pie un momento, agarrándose al respaldo de la silla, como si necesitara apoyo para su cuerpo y su orgullo. Su rostro estaba tenso, cansado tras décadas fingiendo debilidad. Rosa lo observaba con los ojos de quien duda si disculparse o quedarse. La cocina era pequeña y el aire parecía más denso de lo habitual. El sobre abierto yacía entre ellos, doblado por la mitad, y el papel expuesto contenía letras que no dejaban lugar a dudas. Gabriel leyó en voz alta solo una vez, con voz firme pero vacilante en las últimas sílabas. Luego no volvió a hablar. Rosa se tapó la boca con ambas manos y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de comprender del todo lo que significaba ser de esa familia. Eduardo respiró hondo, pero el sonido salió como un sollozo ahogado, como chatarra crujiendo. Nadie sabía qué decir, y quizás realmente no había nada que decir. Fueron segundos que parecieron horas. Intentó justificarse, balbuceando que no tenía forma de saberlo, que creía que el fuego se lo había llevado todo, que ni siquiera reconocería su propia sangre si la viera después de tantos años. Pero la verdad es que nunca quiso mirar. Gabriel lo comprendió con solo mirar a su padre, a los ojos. La cobardía duele más que la pérdida. El tiempo perdió su ritmo en su interior. Rosa se aferró al collar con tanta fuerza que la cadena le marcaba el cuello. Gabriel se acercó lentamente, sin un gesto ensayado, sin una palabra precisa, solo el impulso de no dejarla enfrentarse sola a ese abismo. Su padre apartó la mirada, quizá avergonzado, quizá temeroso de ver en ambos lo que él mismo había enterrado hacía tanto tiempo. El sonido del reloj volvió a llenar la habitación, como recordándole que el mundo exterior continuaba. Gabriel acercó una silla, sentó a Rosa y se arrodilló ante ella. Simplemente dijo: «No estás sola». La frase no pretendía consolarla, sino enraizarla. Eduardo le dio la espalda, miró por la ventana, y las lágrimas que se le escaparon no hicieron ruido, pero cambiaron el aire. Por unos segundos, el hombre más duro que Gabriel conoció pareció ordinario, cansado y arrepentido. La cocina, antes fría y silenciosa,
se convirtió en un lugar de contención, de la respiración, donde tres personas intentaban reaprender a existir en el mismo espacio. Nadie habló durante largos minutos. Eduardo permaneció de pie, inmóvil, mientras el vapor del café se enfriaba lentamente sobre la mesa. El viento afuera parecía venir de lejos, como si el mundo observara su reencuentro con respeto. Rosa seguía llorando, pero era un llanto contenido, como quien se disculpa por sentir demasiado. Gabriel la notó intentando ocultarse el rostro con las manos, y fue como un golpe para él, porque a lo largo de su vida él también había aprendido a esconderse. Se sentó a su lado sin tocarla, lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba allí por lástima. El silencio fue el primer gesto de cariño. Su padre los observaba a ambos, y su mirada era una mezcla de asombro y vergüenza. Era un hombre que construyó imperios, pero nunca aprendió a manejar su propia sangre. Cuando finalmente se sentó, el crujido de la silla sonó como una rendición. El tiempo pareció dividirse entre el antes y el después de ese sobre. Gabriel pensó en cómo todo lo que realmente importa suele caber en un instante, y cómo todo lo demás es una distracción para enfrentar el vacío. Rosa se secó la cara y preguntó qué pasaría ahora, en un tono que mezclaba miedo y esperanza. Gabriel respiró hondo, sin una respuesta preparada. Dijo que lo que viniera después ya no necesitaba vivirse en silencio. Eduardo levantó lentamente la cabeza mirando a su hijo, y fue en esa mirada que la desarmó. No pidió perdón con palabras, pero su mirada lo decía todo. Extendió la mano temblando ligeramente, y Rosa dudó un segundo antes de aceptarla. Su piel era áspera, cálida, viva, igual a la de alguien que una vez la sostuvo en una cuna y luego creyó haberla perdido para siempre. No había música ni público, solo el sonido del viento que entraba por la ventana abierta y el olor a café frío. El abrazo llegó después, sin invitación, lento, pesado, humano. Un abrazo que no era de alegría, sino de alivio. Y en ese pequeño espacio de la cocina, el pasado comenzó por primera vez a encontrar un lugar para descansar. Para cuando el abrazo se rompió, la mañana ya había cambiado de color. La luz era más cálida a través de las ventanas y el sonido de los coches comenzaba a llenar el barrio de lujo con casi normalidad, como si el mundo ignorara por completo lo que acababa de suceder dentro de esa casa. Gabriel miró a su padre y vio algo que nunca antes había visto: vulnerabilidad. Eduardo, el hombre que nunca se equivocaba, ahora respiraba como si cargara con 100 libras de recuerdos a la espalda. Se pasó una mano por el pelo canoso y dijo simplemente que necesitaba un tiempo. Nadie intentó detenerlo. Subió las escaleras lentamente, tropezando con sus propios pensamientos, y dejó atrás ese denso silencio de después de la verdad. Gabriel y Rosa estaban solos. Por un momento pensó en cómo la vida puede dar un vuelco en minutos y en cómo todo lo que parecía correcto podría ser solo la cara visible del miedo. Rosa, con las manos aún temblorosas, pidió salir un rato al jardín. La siguió. El césped aún estaba húmedo de rocío y el olor a tierra mojada le trajo recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Caminó hacia la puerta y se detuvo allí, con la mirada perdida. Dijo que aún no sabía cómo sentirse, si agradecida, confundida o enojada. También dijo que, por extraño que fuera, sentía como si hubiera regresado a un lugar que siempre había existido dentro de ella, pero que nunca tuvo una dirección. Gabriel escuchó sin interrumpir. Era raro que simplemente escuchara a alguien, sin necesidad de responder, sin querer resolver el asunto. Su sinceridad lo desarmó. Rosa se volvió hacia él y le preguntó si de verdad creía en el destino. Él se encogió de hombros, con una media sonrisa cansada, y respondió que tal vez el destino era solo la suma total de todos los errores que intentamos corregir demasiado tarde. Rosa no respondió. Miró al cielo y
Por un momento, pareció una niña de nuevo, su collar brillando a la luz de la mañana. Gabriel comprendió que a partir de ese momento todo tendría que rehacerse, la historia, el cariño, incluso su mirada en el espejo, porque una vez que encuentras lo que perdiste, lo difícil no es creerlo, sino aprender a vivir con lo que recuperaste. Rosa pasó el resto de la mañana sentada cerca de los rosales que rodeaban el jardín lateral. No parecía llorar, pero tampoco parecía estar presente. Su mirada estaba fija en un punto invisible, tal vez un lugar en su memoria que aún ardía. Gabriel observaba desde lejos, respetando el espacio. Quería decir algo, pero cualquier palabra parecería pequeña ante una verdad tan grande. Pensó en el incendio, las llamas reflejadas en las ventanas, el grito de su madre y el vacío que siguió. Ahora, años después, comprender que su hermana había sobrevivido era como revivirlo todo, solo que al revés. El dolor no provenía de la pérdida, sino de lo que el tiempo le había robado. Rosa rompió el silencio preguntándole si recordaba el aroma a lavanda. Dijo que no sabía por qué, pero que a veces soñaba con una habitación que olía así y se despertaba llorando. Gabriel sintió un escalofrío en el cuerpo. Su madre usaba lavanda en la ropa de cama de su hermana. Era el tipo de detalle que nadie inventa. Ese aroma era más prueba que cualquier examen. Él se acercó a ella, se inclinó y simplemente le dijo: «¿Recuerdas lo suficiente como para no volver a sentirte perdida?» Rosa lo miró y sonrió levemente, con los ojos llenos de lágrimas. Dentro, Eduardo aún no había bajado. El reloj de la pared marcaba las 11:20 cuando Gabriel subió las escaleras y encontró la puerta de la oficina entreabierta. Su padre estaba sentado con la cara entre las manos, rodeado de fotos antiguas que había sacado de una caja de madera. Fotos de su esposa, de la vieja mansión, del niño de mejillas sonrosadas. Fotos que nunca se había atrevido a mirar después de la tragedia. Al oír entrar a su hijo, Eduardo intentó ocultar las lágrimas, pero se rindió a mitad de camino. Dijo que no sabía cómo enfrentarse al mundo ahora, que no estaba seguro de si aún merecía ser padre. Gabriel respondió que la dignidad no es un título, es un nuevo comienzo, que a veces el amor también implica disculparse. Eduardo permaneció en silencio mirando una foto quemada por los bordes y murmuró: «Tenía la misma mirada que su madre». Gabriel asintió y añadió: «Y el mismo corazón, aunque olvidaste mostrar». Esta vez, su padre no reaccionó con ira, simplemente cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran con serenidad. Cuando bajó, era casi la hora de comer. La casa tenía un silencio distinto, no el mismo de antes, ese que ocultaba el dolor, sino una pausa, como si todos necesitaran reaprender a existir allí. Rosa estaba en la cocina, intentando ayudar a la criada a preparar la comida, aún sin saber dónde estaba todo. Cada gesto suyo era tímido, respetuoso, como si temiera ser una molestia. Gabriel observaba desde lejos, sin interferir. Sabía que esa simple rutina, cortar verduras, encender la estufa, llenar vasos, era lo que hacía la realidad más llevadera después de algo tan grande. Eduardo entró después un poco más erguido, con el rostro enrojecido y una expresión que mezclaba culpa y coraje. La criada, sin comprender el ambiente, se retiró discretamente. Estaban solos los tres. Eduardo se acercó lentamente, miró a Rosa y dijo con un tono ronco, casi débil: «Debes haber pasado por mucho sin merecerlo». Rosa no respondió de inmediato, solo negó con la cabeza. Continuó: «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo estar aquí ahora». Y fue la primera vez en muchos años que su voz sonó humana. El almuerzo fue silencioso, pero por primera vez no era incómodo. Gabriel notó que su padre le servía agua a Rosa antes que a él. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que parecía enorme considerando el pasado. La comida sabía sencilla,
pero nadie se quejó. Rosa los miró a ambos como si aún no pudiera creer su presencia, como si el sueño pudiera terminar en cualquier momento. Eduardo, por su parte, pareció redescubrir a su propio hijo, no al heredero frío y controlado, sino al hombre que se sentaba a la mesa sin necesidad de demostrar nada. Cuando terminaron de comer, Rosa le dio las gracias y se disculpó para descansar. Eduardo permaneció en silencio, jugueteando con su servilleta, hasta que dijo: «La casa parecía muerta, ahora huele a gente». Gabriel sonrió con un nudo en la garganta y respondió: «Entonces, asegurémonos de que siga viva». Fue el primer acuerdo entre padre e hijo en muchos años. Simple, sin promesas, pero cierto. En los días siguientes, la rutina en la casa comenzó a cambiar casi imperceptiblemente. Eduardo empezó a tomar café en la cocina, algo que no había hecho en más de 20 años. Gabriel notó que su padre hablaba más bajo con los sirvientes y por primera vez usó el nombre de cada uno. Rosa, todavía tímida, ayudaba en todo, pero lo hacía con una ligereza que parecía insuflar nueva vida. La casa, antes hecha de mármol y ecos, empezó a oler a pan y jabón. Gabriel sintió algo que no había reconocido en mucho tiempo: paz. A veces se sorprendía observando a su padre y a su hermana intercambiar frases cortas, casi tímidas, pero cautelosas. Era como ver cómo se derretía lentamente el invierno. Por la noche, Rosa se sentaba en el porche con un cuaderno y escribía. Decía que eran recuerdos fragmentados que le llegaban en sueños: una risa, un pasillo azul, el rostro de una mujer cantando. Gabriel comprendió que cada verso que ella escribía era una forma de devolverle la vida a su madre. No sabía leer, pero conocía el peso de cada palabra. Una tarde, mientras Rosa regaba las plantas, Eduardo se acercó lentamente, sin su habitual aire de autoridad. Dijo que había visitado el viejo orfanato del que la habían rescatado. Dijo que el director recordaba a una niña tranquila que dormía abrazada a un oso, quemado, y lloraba al ver fuego en las cocinas. Rosa se quedó paralizada un instante y respondió que a veces soñaba con ese oso, pero que nunca sabía si era solo su imaginación. Eduardo la tomó del brazo y le dijo que el juguete aún existía, guardado en una caja que nunca se había atrevido a abrir. Esa noche subieron juntos al desván. El olor a madera vieja y polvo les provocó una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando abrieron la caja, allí estaba el oso, carbonizado, sin un ojo. Rosa lo tocó con los dedos y lloró descaradamente. Gabriel estaba detrás, observando. Su padre, al verlo, se arrodilló en el suelo y fue Rosa quien lo abrazó esta vez. En ese momento, ya nadie era culpable ni estaba perdido. Solo eran 3 personas intentando aprender a amar de nuevo entre las ruinas. Después de aquella noche en el ático, algo se rompió por completo, pero para bien. Fue como si el peso de tantos años de silencio finalmente se hubiera quebrado y hubiera dejado entrar el aire. Rosa durmió mal, despertándose varias veces, como si su mente aún intentara reconstruir qué era un recuerdo y qué un sueño. Eduardo, en cambio, parecía más ligero, pero permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos. Gabriel pasó la noche despierto en la sala, escuchando pasos en la casa, con una inquietud que mezclaba culpa, gratitud y miedo a perder de nuevo lo que acababa de encontrar. Por la mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas del ático e iluminaba el oso quemado, ahora limpio y sentado, en un estante. Rosa bajó con los ojos hinchados, pero una sonrisa sincera, la primera desde que todo empezó. Eduardo la esperaba en la mesa con 2 tazas de café y un buenos días que sonaba incómodo pero sincero. Gabriel, al ver esto, comprendió que tal vez el perdón no venía de grandes gestos, sino de estos pequeños intentos que juntos remendaban lo que el fuego una vez desgarró.
Esa tarde, Gabriel llevó a Rosa al terreno donde una vez estuvo la vieja y destruida mansión. El lugar estaba cubierto de maleza, pero aún se reconocían los contornos de las columnas y la puerta oxidada. Rosa caminaba despacio, observando todo en silencio. Dijo que no recordaba nada, pero sentía como si la tierra le hablara. Gabriel se agachó, recogió un puñado de tierra y lo guardó en un pequeño frasco. Dijo que era para no olvidar nunca de dónde venían y dónde decidieron empezar de nuevo. Rosa asintió y se movió. Eduardo llegó después, más atrás, y los observó a los dos desde lejos. No quería acercarse, quizás por respeto, quizás por arrepentimiento. Se quedó allí con las manos en los bolsillos y por primera vez miró esa tierra sin culpa, solo con añoranza. El viento sopló fuerte y por un instante los tres se encontraron en silencio, uno al lado del otro, sin necesidad de decir nada. El pasado aún dolía, pero ya no quemaba. Ahora era un recuerdo, y el recuerdo también es una forma de supervivencia. En los días siguientes, Rosa empezó a salir más. Visitaba el albergue donde creció, hablaba con los niños, les llevaba libros y juguetes sencillos. Gabriel siempre encontraba la manera de acompañarla, aunque solo observara desde lejos. Veía la alegría que se le dibujaba en el rostro cuando hablaba con los pequeños, y se dio cuenta de que su dulzura no era aprendida, era parte de ella. Eduardo, con el tiempo, también apareció, un poco inseguro de qué hacer, con cajas de donaciones y una timidez que no encajaba con el hombre que había sido. Los niños lo llamaban Señor Bigote y se reían cuando intentaba contar historias. Rosa se reía con él y eso lo destrozó. Gabriel empezó a darse cuenta de que lo que los unía ahora no era el dolor, sino el deseo de devolver lo que habían perdido, el cariño. Una tarde, Rosa mencionó, sin mucha pretensión, que quería ayudar a más niños a reunirse con sus familias. Dijo que si existía la posibilidad de evitar que otros crecieran sin saber de dónde venían, valía la pena intentarlo. Gabriel guardó silencio unos segundos y respondió: «Entonces lo haremos realidad». Así nació la idea del Instituto Estrella. El nombre surgió de forma natural, después del collar que Rosa nunca se quitó. Gabriel se encargó del papeleo, Eduardo hizo contactos, y en pocos meses el proyecto tomó forma. La vieja casa fue remodelada para albergar el espacio. Rosa quería que tuviera grandes ventanales, olor a pastel y una biblioteca colorida. «Tiene que sentirse como un hogar, no como una oficina», decía. Cuando el instituto abrió sus puertas, la prensa apareció, pero por primera vez a Gabriel no le importaron las cámaras. No hubo discurso preparado ni pose de héroe, solo gratitud. Eduardo, discretamente, se quedó al fondo de la sala, observando los primeros reencuentros entre padres e hijos. A veces se secaba las lágrimas sin disimularlo. El hombre que antes había evitado cualquier emoción, ahora lloraba sin vergüenza, como si comprender ese sentimiento también fuera una especie de fortaleza. Con el paso de los meses, el Instituto Estrella se convirtió en el corazón de su nueva vida. Gabriel se involucró de lleno en su gestión, pero de una forma diferente a como lo había hecho en las empresas de su padre. Aquí trabajaba con el corazón, no con números. Pasaba horas escuchando historias, conectando personas, ayudando a familias a reencontrarse. Rosa se había convertido en el rostro del proyecto, la que acogía, escuchaba con paciencia y siempre repetía la frase que había aprendido de primera mano: «No estás solo». La gente le creía, quizás porque su dolor era real y se podía sentir en sus ojos. Eduardo, por su parte, optó por un papel silencioso. Visitaba orfanatos asociados, hablaba con los cuidadores y, cuando nadie lo veía, dejaba sobres con donaciones sin marcar. Era su forma de disculparse con el mundo. La casa familiar, antes utilizada solo para eventos y apariciones, ahora se llenaba de risas,
papeles esparcidos y el aroma de café recién hecho. A veces, Gabriel encontraba a su padre sentado en el porche leyendo cartas de niños que se habían reencontrado con sus padres. Él no dijo nada, solo sonrió, y esa sonrisa fue suficiente. Una tarde, Rosa organizó un pequeño evento en el instituto para celebrar el primer aniversario del proyecto. No había fotógrafos ni prensa, solo las familias que habían recibido ayuda. Los niños corrían por la sala, los padres se abrazaban y el sonido de las risas llenaba el aire. Eduardo observaba desde la pared, visiblemente conmovido. Gabriel se acercó y puso la mano sobre el hombro de su padre, sin decir nada. Rosa subió al pequeño escenario improvisado y comenzó a hablar. Dijo que a veces la vida destruye para reconstruir, y que el fuego que una vez destrozó a su familia fue el mismo que iluminó el camino de tantos otros. Nadie respiraba bien mientras ella hablaba. Al final, señaló el collar que llevaba al cuello y dijo: «Esta estrella me recuerda que incluso cuando todo se convierte en cenizas, aún se puede encontrar el camino de regreso». Toda la sala aplaudió. Eduardo lloró desconsoladamente. Gabriel, con el corazón lleno, comprendió que finalmente el hogar ya no era el hogar, era ese momento. Tras el suceso, la vida volvió a un ritmo más tranquilo, pero nada volvió a ser igual. Aquella habitación llena de gente abrazándose dejó una profunda huella en todos, especialmente en Eduardo. El hombre que había pasado décadas huyendo de su propio hogar empezó a madrugar solo para abrir las ventanas y dejar entrar el sol. A veces se paraba en la puerta del instituto, observando a los niños jugar, y sonreía para sí mismo. Rosa lo veía de lejos y sabía que aún cargaba con la culpa, pero también se daba cuenta de que ahora pesaba menos. Gabriel, en cambio, empezó a notar algo nuevo en su interior, una serena tranquilidad. Ya no sentía la carga de demostrarle nada a nadie. Las reuniones de negocios dieron paso a tardes de conversaciones sencillas, paseos y cafés compartidos. Por la noche, los tres cenaban juntos y poco a poco el hogar, que el incendio se había llevado, volvía en forma de compañía. Un día, Rosa llegó con una caja de fotos antiguas restauradas digitalmente. Las extendió sobre la mesa y llamó a su padre y a su hermano para que las vieran. Las imágenes le traían recuerdos que parecían demasiado lejanos como para seguir doliendo. Eduardo miró las fotos y sonrió sin culpa. En una de ellas, la madre de Gabriel sostenía a la pequeña Rosa, y detrás de ellas, la vieja mansión permanecía intacta. Se hizo el silencio por un momento. Gabriel tomó la foto y pasó el pulgar por los bordes. Dijo que llevaba mucho tiempo enfadado con ese recuerdo, como si fuera una trampa del pasado. Rosa respondió: «Ahora es solo la prueba de que el amor existió». Eduardo, conmovido, añadió: «y de que nunca dejó de existir». Se quedaron allí sentados durante horas, hojeando recuerdos, riendo y llorando. Al guardar las fotos, Rosa sugirió poner un marco grande con la imagen de su madre y colgarlo en la entrada del instituto. Gabriel y Eduardo estuvieron de acuerdo, y cuando colgaron el cuadro, sintieron como si el tiempo finalmente hubiera dado un paso atrás y respirado con ellos. La foto enmarcada de su madre se convirtió en una especie de punto de referencia. Todos los que entraban al instituto la miraban, pero solo quienes conocían su historia entendían su significado. Cada vez que Rosa pasaba, tocaba ligeramente el marco y murmuraba algo, como un silencioso agradecimiento. Gabriel hacía lo mismo, sin que nadie lo notara. Eduardo a veces se detenía ante la imagen durante largos minutos, como si conversara con la mujer que había perdido y el hombre que había dejado de ser. Era curioso cómo ese retrato, que podría haber sido solo un triste recuerdo, se convirtió en una especie de faro. La gente decía que el instituto tenía una energía distintiva,
algo que hacía que cualquiera que entrara se sintiera bienvenido. Y en cierto modo, así era. Cada ladrillo de esa casa estaba hecho de dolor transformado en significado. Gabriel comenzó a comprender que algunos milagros no ocurren de la nada. Requieren personas dispuestas a continuar. Con el tiempo, el Instituto Estrella empezó a inspirar otros proyectos. Los pueblos vecinos pidieron ayuda para crear programas similares, y Rosa se convirtió en una presencia habitual en las reuniones familiares. Hablaba en escuelas, orfanatos e incluso en programas de radio locales, siempre con la misma voz serena y el mismo brillo en la mirada. Eduardo prefería mantenerse entre bastidores, pero se enorgullecía de ver que el nombre Montenegro por fin estaba vinculado a algo bueno. Gabriel, entre viajes y compromisos, mantenía un ritual. Todos los viernes volvía temprano a casa y cenaba con su padre y su hermana. En esas cenas no hablaban de tragedias, solo de la vida. Se reían de las pequeñas cosas, recordaban los inicios del instituto y hacían planes. A veces volvía el silencio, pero ahora era reconfortante. Un silencio de presencia, no de ausencia. Y en esta sencilla reunión, sin discursos ni fanfarrias, descubrieron que la felicidad rara vez llega con aplausos. Entra por la puerta trasera, descalza, y se sienta a la mesa. Pasaron los años y poco a poco el tiempo empezó a suavizar las asperezas que aún quedaban. Eduardo envejeció rápido, pero con belleza, de esos que cuentan historias, no arrepentimientos. La rigidez había desaparecido. El hombre que una vez vivió rodeado de guardias de seguridad y compromisos, comenzó a usar gorra, saludar a los vecinos y jugar con los niños del instituto. Rosa decía que se había convertido en un abuelo honorario para todos ellos. Gabriel, por su parte, maduró en silencio. Ya no buscaba el éxito ni el reconocimiento. Le bastaba verlos juntos, completos, respirando en paz. El incendio, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de tragedia, se convirtió en solo un capítulo. A veces, Eduardo aún se despertaba en mitad de la noche, recordando el fuego y el humo, pero ahora, en lugar de culpa, sentía gratitud. Gratitud por haber sobrevivido lo suficiente para ver la vida renacer. Rosa lo cuidaba con cariño paciente y Gabriel siempre decía que el mayor milagro no era reencontrar a su hermana, sino ver a su padre aprender a amar antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde de otoño, el instituto celebró su 5º aniversario. Celebraron una ceremonia pequeña, sencilla y serena. Eduardo, que ya usaba bastón, insistió en ir. Se sentó en la primera fila, cerca de la ventana, y observó la acción con esa sonrisa serena que solo surge tras mucho esfuerzo. Rosa pronunció pocas palabras, pero cada una parecía sembrar el aire. Dijo que el amor no devuelve el tiempo perdido, sino que nos enseña a no desperdiciar lo que queda. Gabriel concluyó diciendo que la historia no trataba de dolor, sino de retorno. El regreso a aquello que nunca dejó de existir, incluso cuando todo parecía terminado. Cuando comenzaron los aplausos, Eduardo cerró los ojos y respiró hondo, como despidiéndose en paz. Después de ese día, se volvió más tranquilo, más lento, pero también más ligero. Por la noche, antes de dormirse, miraba al cielo por la ventana y buscaba la estrella plateada. Cuando la encontraba, sonreía y decía en voz baja, «Seguimos juntos». Unos meses después, en una fría mañana, Eduardo falleció mientras dormía. Rosa lo encontró en su habitación, con el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo el collar que había dejado colgado en la cabecera. Gabriel llegó poco después y permanecieron allí sentados en silencio durante largos minutos. No había desesperación ni lágrimas desesperadas. Había una especie de paz que solo llega cuando la vida cumple su propósito.
El velatorio fue sencillo, en el jardín del instituto, rodeado de niños, flores e historias. Nada de discursos ensayados, nada de ostentación. Rosa leyó un breve texto que había escrito la noche anterior. Mi padre me enseñó que la ausencia también puede curar, que el tiempo, incluso despiadado, restaura lo que el amor no dejó morir. Gabriel, incapaz de hablar, simplemente colocó una estrella plateada sobre el ataúd. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas, y por un instante pareció como si el mundo entero respirara con ellas. Ya no había deuda entre el pasado y el presente, había gratitud, y eso fue suficiente. Con el tiempo, el instituto siguió creciendo, llevando el nombre Montenegro como sinónimo de esperanza. Gabriel continuó con el proyecto, ahora junto a Rosa, y juntos siguieron ayudando a otras familias a redescubrir sus piezas perdidas. En las noches de eventos, el salón se llenaba de luz. No la luz de candelabros de cristal, sino la luz de ojos vibrantes. Rosa decía que el verdadero milagro no era el fuego que salvaba a un niño, sino la vida que daba una segunda oportunidad a toda una familia. Gabriel coincidía cada vez que veía el collar brillar alrededor de su cuello, reflejando el mismo brillo que la estrella en el cielo. Y cada vez que alzaba la vista, recordaba a su padre diciendo: «Seguimos juntos». Era cierto, de verdad lo estaban. Ya no separados por el silencio, sino unidos por el recuerdo del amor que lo soportó todo. Y así, en ese hogar reconstruido desde cero, el pasado finalmente encontró el descanso que tanto anhelaba. Al final, esta no fue una historia de tragedia, sino del poder de empezar de cero, incluso cuando todo parece gris. Porque a veces, el perdón no cambia el pasado, pero sí lo que nos deja. ¿Y tú? ¿Hay alguien a quien el tiempo ha alejado, pero cuyo corazón nunca ha soltado? Deja tu respuesta en los comentarios, dale me gusta a este video, compártelo con quien necesite volver a creer en el poder de la reconciliación y toca la campana para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la próxima inmersión, en las sombras y luces que la vida insiste en revelar.